Recordemos que entonces vamos a leer Levítico capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 16. Versículo 15 dice: a partir del día que ustedes traigan una porción de la ofrenda, contarán 7 semanas completas después de ese día. La palabra nos enseña, dice, después de que traigan la ofrenda. ¿Cuándo sucedió esto? Recordemos cuál es la principal fiesta de todos. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 16 que hay 3 fiestas importantes dentro de todo el pueblo de Israel. No es que cuando la palabra habla en Deuteronomio 16 dice, y son 3 veces al año, no es que sean 3 fiestas, porque muchas veces puede haber una confusión en algunos, o pensar, porque la escritura dice que son 3 fiestas principales, entonces ¿por qué celebramos 7? Pero yéndonos a lo que la palabra nos enseña, son 3 fiestas principales en la cual estaba convocado todo el pueblo de Israel. Esas 3 fiestas principales o anuales eran esas 3 festividades, vamos a llamarle las más importantes. Son 7 fiestas, pero eran 3 fiestas muy importantes, el cual todo el pueblo era convocado a una reunión en asamblea. Esas 3 fiestas principales, la primera de ellas es la festividad de Pesaj, que tú y yo conocemos, que es nuestra liberación de la esclavitud, como el Padre vino y nos liberó de la misma manera, así como liberó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de su esclavitud, de sus duros trabajos, de su servidumbre. Es de la misma manera, o es un sentido para nosotros lo que esta fiesta significa. Pesaj representa para nosotros el tiempo de nuestra liberación, de nuestra esclavitud. ¿Por medio de quién? En el Antiguo Testamento, por medio de la sangre de un cordero, de un macho cabrío, que ahora para nosotros, dice la palabra, dice el cual es nuestro gran sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre, que cuando Juan el Bautista miró a Yeshua que se aproximaba, dijo, he aquí, dice, el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Lo que hacía la sangre del macho cabrío en el Antiguo Testamento era que esa sangre era rociada sobre los dinteles de los marcos de las puertas, y la sangre del cordero tenían que comerla a prisa de la misma manera. Para nosotros representa la sangre de nuestro cordero, quien vino y pagó el precio de nuestros pecados, que no simplemente borra nuestros pecados, pero dice la palabra que librará nuestras conciencias de obra muerta. Lo que hacía la sangre del cordero en el Antiguo Testamento simplemente era cubrir el pecado, pero ahora por la sangre de nuestro amado Mesías, esa sangre que es derramada sobre los dinteles de nuestros corazones, sobre los marcos de nuestros corazones, la palabra, recordemos que dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que tenemos que guardar por sobre todas las cosas? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es nuestro corazón. Y cuando esa sangre es derramada sobre nuestros corazones, dice la palabra que es la que cubre no simplemente nuestros pecados, sino que nos lava nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué significa ello? Que el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Voltea di conmigo, la sangre del cordero tiene el poder para cambiar y para transformar nuestras vidas. ¿Quién es el que se recuerda de nuestros pecados? Muchas veces tú y yo hacemos conciencia y decimos, y viene a nuestra memoria, tal vez cuán pecadores o cuánto es nuestro pecado, pero le dice la palabra que cuando Él nos perdona, dice que Él tira nuestros pecados hasta el fondo del mar y Él no se recuerda más de ellos. ¿Quién es el que viene y trae a memoria nuestros pecados? Satanás. Porque una vez que Él te ha perdonado, voltea, si Él te ha perdonado, perdonado eres. Amén. Y el pecado no tiene más poder sobre nuestras vidas, porque eso es lo que hace la sangre del cordero sobre la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que representa Pesaj. La fiesta más importante, dice la escritura, dice que es la fiesta de panes sin levadura, pero hace referencia a la fiesta de panes sin levadura, haciendo referencia desde la fiesta de Pesaj hasta el último día de panes sin levadura, que es desde el 15 panes sin levadura hasta el día 21. Recordemos que el día 14 de Nisan, o el mes de Abib, es el día cuando tú y yo celebramos el ceremonial de Pesaj, que es cuando Yeshua se reunió con sus discípulos en aquella noche cuando el Mesías fue entregado. Y después de ese tiempo, dice la escritura, dice que son 7 días los cuales comeríamos pan sin levadura. ¿Qué nos habla pan sin levadura? El pan sin levadura nos habla el pecado. Amén.
La palabra dice que un poco de levadura, dice un poco de pecado leuda toda la masa. Eso hace referencia. Un poco de levadura en los alimentos o algo leuda toda la masa. La esponja, si tú quieres, es lo que hace que quede tan esponjoso el pan o las tortillas o etcétera, ¿verdad? Diferentes del pancake, de los hot cakes, de muchas cosas, ¿verdad? Es lo que hace. Pero ¿qué es lo que sucede? Es la misma situación. Un poco de pecado en nuestras vidas puede leudar toda nuestra vida. Un poco de pecado. ¿Qué es lo que hace un pecado? Un pecado nos lleva a otro pecado. Una acción pecaminosa nos lleva a una, a otra, de tal manera que muchas veces se hace un problema muy grande. Por eso es la importancia cuando la fiesta habla, dice que de sacar la levadura de nuestras casas, habla de sacar esa levadura ¿de dónde? De nuestros corazones. Esas tres fiestas principales es la fiesta de panes sin levadura, que es representación aún el mismo día de Bikurim, que está dentro de la misma fecha de panes sin levadura. Es una de las fechas importantes en las cuales todo el pueblo era convocado a subir a Israel a Jerusalén. La segunda de ellas, ¿cuál es la segunda fiesta más importante de las fiestas anuales? Di conmigo, es la que estaremos celebrando el día de mañana. Esa es una de las fiestas principales o santas convocaciones. Por eso es que todos somos llamados a esta santa convocación. Todo su pueblo, sin importar situación o cosas, es una santa convocación. ¿Para quién? Para todos nosotros. La tercera fiesta principal sobre todo el pueblo de Israel, ¿cuál es esa tercera festividad? Sukkot. La fiesta de las cabañas o tabernáculos, esa es otra santa convocación donde todos somos llamados y todos somos convocados conforme la palabra de Deuteronomio capítulo 16. Pero volviendo a ello, dice la palabra, Levítico capítulo 23, dice: a partir del día que ustedes traigan la porción de la ofrenda, contarán 7 semanas completas después de ese día. Versículo 16, hasta el día después de la 7ª semana contarán 50 días. Dice, y presentarán ofrenda de cereal tierno a Yahweh. De su morada traigan el pan de la presencia de 2 panes, décimas de una efa de flor de harina. Serán cocidos con levadura y serán primicias para Yahweh. Ofrecerán junto con el pan 7 corderos, que es la ofrenda, de 1 año sin defecto, de un novillo carnero, serán holocaustos completos a Yahweh. De su ofrenda de cereal y con ofrenda de libación, ofrenda de olor grato a Yahweh. Sacrificarán también un cabrito como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda por el sacrificio de paz. El sacerdote los dedicará junto con el pan de las primicias y los 2 corderos como ofrenda ante Yahweh. Serán consagradas ante la presencia de Yahweh para el sacerdote. Ese mismo día proclamarán santa convocación, no harán ningún tipo de trabajo laboral. Será estatuto permanente, dice la palabra, a través de sus generaciones donde quiera que habiten. Dice la palabra, di conmigo, es estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. ¿Qué dice? Donde quiera que habiten. ¿Dónde tú y yo habitamos? ¿Dónde el Padre nos plantó? ¿Dónde estamos ahorita reunidos? En Bronzeville. Si estás en Matamoros, en cualquier lugar, dice, en el lugar en el que Yahweh tu Elohim te haya plantado, dice, será estatuto perpetuo a través de tus generaciones. No significa que tengo que estar en Israel para poder celebrar la fiesta. No es lo que dice la Escritura. Muchos de nosotros, o hay mucho del pueblo creyente que dice, es que no tenemos que celebrar porque son fiestas del ¿quién? Del pueblo judío. Para empezar, déjame hacer una aclaración, no son fiestas del pueblo judío, porque hasta ese entonces no había habido una división de las 12 tribus de Israel. Es más, aún las 12 tribus todavía podríamos decir ni estaban separadas, ni estaban divididas. Eso se sucedió en Primera de Reyes. Recordemos que estas fiestas que Yahweh proclamó fue para el pueblo de ¿quién? De Israel. ¿Cuánto estamos entendiendo? Que después que nos damos cuenta que después que de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y principalmente de Jacob, nacieron las 12 tribus de Israel. Pero cuando Yahweh hace este mandato y esta ordenanza, lo hizo ¿para quién? Para todo el pueblo de Israel. Todo judío, vamos a llamarle de esta manera,
es israelita. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Todo judío pertenece ¿a quién? A Israel. Mas no todo Israel es judío, porque son 12 tribus. Y la palabra no dice que son del pueblo judío, dice que son para el pueblo ¿de quién? De Yahweh. Si tú y yo hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Mesías, ¿para quién es esta convocación? ¿Cuántos de aquí somos del pueblo de Dios y tú quieres del pueblo de Yahweh? Todos nosotros. La Escritura lo dice de esta manera, dice que si somos del Mesías, ciertamente simiente de Abraham somos. ¿Y quién era Abraham? Abraham fue el primer hombre hebreo sobre esta tierra. Y si somos hijos de Abraham, somos parte del pueblo ¿de quién? De Israel. Por lo tanto, estas fiestas son santas convocaciones ¿para quién? Para todo su pueblo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza ¿en quién? En el Mesías. Por eso esta festividad no nos deja fuera. Que a veces hay mucha confusión que si son parte del pueblo, para el pueblo cristiano creyente, deberían de serlo. Son parte para todos nosotros. Todos somos llamados a ser partícipes de esta fiesta, de estas festividades. Es para todo su pueblo. ¿Qué es lo que trae para nosotros? Shavuot en sí representa lo que fue la entrega de la Torá o de los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es algo representativo cuando una vez que Yeshua, después de ascender, después de morir, 50 días después de eso, dice la Escritura que vino como un viento recio en el Hechos capítulo 2 y que lenguas de fuego fueron repartidos sobre todos y cada uno de ellos. Eso es lo que habla Shavuot o Pentecostés. Tanto la palabra Shavuot, ¿qué significa la palabra Shavuot? Shavuot, ¿qué significa? Di conmigo, semana. Shavuot proviene de la palabra semanas. Por eso Shavuot significa la fiesta de las semanas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Aún dentro el término Pentecostés es de igual manera cierto. No es algo erróneo, porque también la palabra Pentecostés proviene de una palabra griega, que Pentecostés significa principalmente 50. Es lo que la Escritura habla respecto a ello. Cuando habla en Levítico capítulo 23, dice, 7 semanas contarás, y después de ello dice, contarás 50. Por eso es el término Pentecostés, porque son 50 días. 50 días después de ¿cuándo? Después de cuando el Yahweh sacó el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y 50 días después de que Yeshua murió sobre el madero, 50 días después cuando Yeshua dio la orden a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, dice, hasta que fueran investidos por el poder de lo alto. Hablando de quién, en representación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que vendría sobre quién, sobre la vida de cada creyente. Y dice, y recibirán poder y me serán por testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de quién, de la tierra. Fíjate qué importante. Esto nos habla de ser, ¿qué? Di conmigo, testimonio. El tener su palabra, sus mandamientos en nuestras vidas, en nuestros corazones, son con el fin y con el propósito de que tú y yo podamos ser testimonio en medio de un mundo, en medio de una sociedad que está tan perdida. Porque Shavuot precisamente representa lo que fue la entrega de la Torá para el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando salieron de la tierra de Egipto, 50 días vamos a llamarle después de cuando ellos salieron, recibieron los 10 mandamientos. ¿Cuándo sucedió eso? Éxodo capítulo 19, donde tú y yo podemos leer todo Éxodo capítulo 19 y vemos toda la instrucción que Yahweh dio a su pueblo. Dice, si ustedes escuchan y obedecen mi pacto, dice, serán para mí un pueblo, un real sacerdocio, pueblo escogido. ¿Para quién? Para mí. Eso es lo que Yahweh dijo. Dice, hablando Moisés, Yahweh Moisés, para todo el pueblo, dice, habla a los hijos de Israel y diles que durante 3 días, al tercer día yo me presentaré a ellos. Durante 3 días no tocarán mujer, no se acercarán a nada del mundo. Dice, porque son 3 días en los que se prepararán, santificarán sus vestiduras. Dice, porque el tercer día yo me presentaré, ¿cuándo?
a ellos. ¿Cuándo iba a suceder eso? En el día de Pentecostés o el día de Shavuot, cuando fue la entrega de los 10 mandamientos. Recordemos que primeramente, ¿a quién fueron dados los mandamientos? A Moisés. ¿Quién escribió esos mandamientos? Yahweh. Y los escribió con su propio puño, con su propia mano. Dice que los grabó sobre las piedras. Pero después de ellos, recordemos que hubo algo que Moisés hizo. Dice que Moisés se enfureció tanto contra el pueblo. ¿Y qué es lo que hizo? Rompió las tablas. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quién tuvo que hacer las tablas luego? Moisés. Y fíjate qué gran enseñanza para nosotros. ¿Sabes qué es un principio que tú y yo podemos sacar de ahí? Yahweh es amoroso, es misericordioso, es todo lo que tú y yo queramos. Pero tú y yo somos responsables de cuidar lo que Yahweh nos ha dado en la vida de cada uno de nosotros. De cuidar tanto las bendiciones, todo lo que Yahweh nos ha dado. Pero vemos que también Yahweh es un Elohim estricto para con sus hijos. Es como si Yahweh le hubiera dicho a Moisés: ¿sabes una cosa, Moisés? Te amo tanto. Son mi especial tesoro. Pero una vez que tú hiciste lo incorrecto, tú tienes que arreglarlo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés? Él mismo escribir la tabla de ¿qué? De los 10 mandamientos. Ya no fue Yahweh quien lo escribió. Yahweh lo había escrito primero sobre 2 tablas. Moisés las rompió. Y eso es lo que significa para nosotros. ¿Qué es la importancia de Shavuot? Cuando Yahweh habló tanto en el Nuevo Testamento, dice: y recibirán poder y me serán testigos por Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La palabra en el Antiguo Testamento dice: ¿con qué fin fueron dados los mandamientos para el pueblo de Israel? Muchos dicen o muchos hablan que los 10 mandamientos fueron como una carga para el pueblo de Israel, por cuanto el pueblo de Israel era un pueblo desobediente. Por eso muchos toman ahora el Nuevo Testamento y dicen que ya no estamos más bajo la ley, conforme a la palabra de Gálatas, porque Gálatas dice que ya no estamos más bajo la ley, sino que el Mesías nos redimió de la ley, haciendo alucinación o a una semejanza de que ya no tenemos que guardar los mandamientos, porque los 10 mandamientos eran una carga y que ahora por el Mesías somos libres de esos mandamientos de ninguna manera. El apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues, hermanos míos, que la ley es mala? Dice: de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley, porque si no fuera por la ley, por los mandamientos, no sabría lo que es pecado. Porque por medio de la enseñanza de la palabra de Yahweh, tú y yo podemos darnos cuenta que robar es pecado, que blasfemar es pecado. Si no hubiera esos mandamientos que Yahweh los estableció como una enseñanza para nuestras vidas, ¿quién te puede decir que robar es malo? Nadie. Pero una vez que está escrito en su palabra como una constitución o como un reglamento, ¿quién te dice que pasar un semáforo es malo? ¿Quién te dice que ir a exceso de velocidad es malo? ¿Quién te dice que asaltar a alguien es malo? Sí, los 10 mandamientos, pero también hay una constitución que está establecida por el gobierno que dice que si tú te pasas un semáforo en rojo, con todo el amor y con todo el cariño, el policía se te va a acercar y te va a decir: mire, tenga, preséntese con el juez. Que si tú vas a exceso de velocidad y el speed limit o el límite de velocidad dice 45 y tú vas a 55, te van a parar. Porque muchos a veces están en un margen de 5 millas. Pastor Hugo era muy referente a ello. Pastor Hugo dice, si el límite dice 35 y tú vas a 40, dice 35, dice, y tú vas arriba de ello, dice, los ángeles ya se bajaron de tu vehículo. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que tú y yo rebasamos el límite de la velocidad, estamos quebrantando la ley, a la ordenanza establecida
de lo que es el límite de la velocidad. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué es lo que hace un poco de insensatez? Nos echa a perder toda una vida. Dice la palabra. Dice, ¿no saben que un poco de insensatez echa a perder qué? Toda la vida. Es como el perfume, la mosca muerta en el perfume del buen perfumista. Sabes que nuestra vida, y esto habla de testimonio, amado, porque precisamente los 10 mandamientos fueron con el fin y con el propósito. Cuando Yahweh entregó esos 10 mandamientos para el pueblo de Israel, la Escritura dice, y al ustedes obedecerlos y al guardarlos, dice, todas las naciones de la tierra dirán, qué gran nación es esta que tiene a su Elohim como lo tiene este pueblo, que en todo, en cuanto ellos lo invocan, Yahweh les concede o Yahweh está con ellos. ¿Por qué? Porque iban a ser un pueblo diferente. Yahweh los había escogido que con un propósito de no ser un pueblo más entre todas las naciones. ¿Sabes que hay un gran privilegio que tú y yo tenemos? Y que ese gran privilegio es que no somos uno más de todo el montón. Esa es la diferencia de ser parte del pueblo de Yahweh. Esa es la diferencia de ser hechos o ser hijos de ¿quién? De Elohim. Que no somos uno más del montón. Que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio y tesoro precioso ¿para quién? Para Él. Ese es el fin que Yahweh entregó los mandamientos al pueblo de Israel. Que al ellos guardarlos y al ponerlos por obra, Yahweh estaría tan cerca de ellos que en todo lo que invocaran Yahweh les concedería a ellos. Porque era un pueblo diferente, era un pueblo que guardaría sus mandamientos, en el cual nadie les podría hacer frente todos los días de su vida, porque había una protección divina al lado de ese pueblo. Si tú miras aún la historia de Balaam y de Balac, ¿por qué este profeta nunca pudo maldecir al pueblo de Israel? Porque dice la palabra, dice, porque he tratado de maldecirlo, dice, pero he aquí yo no veo iniquidad en este pueblo. Había una protección o una cobertura divina que cuando ellos guardaban los mandamientos de Yahweh, había tal protección que no importara qué es lo que hicieran las naciones, los pueblos de las naciones, pero nunca podrían maldecir a quién, al pueblo de Israel. Nadie les podría hacer frente. ¿Qué es lo que es para nosotros? Hay una confianza y una seguridad que tú y yo tenemos, que si tú y yo guardamos su palabra y los mandamientos de Él, hay una cobertura sobre nuestras vidas. Que por más que quiera venir el enemigo a tocarnos o tocar nuestras vidas, nuestras moradas, nuestras casas, la vida de nuestros hijos, no podrá. ¿Sabes por qué? Porque hay una protección. Porque la palabra dice que cuando los pasos del hombre justo le son agradables a Él, Él haría que aún sus enemigos estarían en paz con Él. Que dice aún la misma palabra de Yahweh, dice que al ser guardadores de esta palabra, habría una bendición para nuestras vidas. Esa es la seguridad y la confianza que tú y yo tenemos. ¿Vivimos tiempos difíciles? Sí. ¿Vivimos tal vez tiempos de aflicción? Sí. Pero hay una confianza que tú y yo tenemos de que Él está con nosotros en medio de todas las cosas. En el de que Él prometió proveer todo lo suficiente y lo necesario para nuestras vidas. Porque cuando Yahweh llamó al pueblo de Israel, y lo vimos, y no he terminado con la historia de Abraham, cuando Yahweh llamó a Abraham para habitar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, dice que hubo hambre sobre la tierra. Era tiempo de dificultad, sí. Pero si Yahweh lo había llamado a ese lugar, ¿quién lo iba a prosperar? Él. Si Él nos ha mandado a hacer algo, fiel es el que llama, como aquel que también harán ¿quién? En nuestras vidas. Si Él nos plantó en este lugar, ¿dónde nos hará prosperar? En la tierra y en el lugar donde Él te plantó, a donde Él te llamó. No a la tierra en la cual tú y yo deseamos ir. Abraham deseó ir a Egipto, pero el mandato para Abraham, ¿dónde era? En Canaán. ¿Por qué el Nuevo Testamento dice que serían por testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra? Porque cuando tú y yo guardamos esta palabra,
estos mandamientos en nuestras vidas son de testimonio. ¿Cuántos de aquí queremos ser testimonio? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Ser guardadores ¿de qué? De esta palabra. Porque esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, en el que tú y yo somos parte del pueblo ¿de quién? De Yahweh. Ese es el propósito de los mandamientos. Shavuot tiene muchos significados. Vemos entonces en Levítico capítulo 23, que entonces di conmigo, es estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. ¿Qué cosa? El guardar esta festividad, no simplemente esta, pero todas las fiestas ¿de quién? De Yahweh. A eso tú y yo somos llamados. Amén. Y no simplemente nosotros, pero sabes una cosa, más y más, tú y yo vamos a ver que mucha gente se va a ir acercando a esta palabra. Porque a medida que tú y yo avanzamos y los tiempos están siendo difíciles, eso nos habla directamente o nos apunta hacia la venida del Mesías. Y si el Mesías está próximo para retornar, no te estoy diciendo una fecha porque nadie sabe. Sería un mentiroso si te digo cuándo vendría el Mesías, porque nadie sabe, ni siquiera los ángeles ni el Hijo. Nadie lo sabe, solamente ¿quién? El Padre. Y cuando Él diga, será el día cuando Él venga y cuando Él retorne. La palabra en el capítulo 23, en el libro de Hechos, del capítulo 17 en adelante, dice que es necesario que los cielos le retengan hasta la restauración, de todas las cosas. ¿Cuándo el Mesías vendrá y cuándo el Mesías retornará? Hasta que todas las cosas vayan siendo ¿qué? Restauradas. Restauradas significa devolver algo al estado original, a lo que algo una vez fue y dejó de serlo. El restaurar un vehículo, un carro antiguo, no es modificarlo. Restaurar un vehículo antiguo o un auto antiguo significa hacerle los mismos detalles, tratar de poner la misma pintura, los mismos asientos, los mismos rines, el mismo motor, lo que tú quieras. Devolverlo a un estado ¿qué? Original. Con sus mismas partes, si tú quieres, o arreglándole para que sea lo que antes había sido, regrese a su estado original. ¿Cuándo el Mesías retornará? Según la palabra de Hechos capítulo 3, dice que hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo será eso? Cuando tanto los nombres, tanto las fiestas como el guardar el día de reposo regrese a su estado original. El día de reposo Él no lo quitó. El año del día de reposo fue quitado en el año 324 por medio de Constantino, por medio de una reformación del catolicismo, que muchos consideran que Constantino fue considerado como el primer papa, pero no fue el primer papa, fue el primer emperador romano que existió. De ahí fue donde promulgó o donde vino toda la ramificación de todo lo que tú quieras, tanto el cristianismo, tanto el catolicismo, tanto que a veces nos jactamos del pueblo evangélico y decir que no tenemos nada que ver con Roma. Nos equivocamos, amado, tenemos mucho que ver con Roma, porque de ahí nació todo. Y eso es de volver a su estado original, porque si no hubiera habido ningún concilio de los que hubo en aquel entonces, todo hubiera seguido de la misma manera tal y como era. Eran hombres que eran guardadores del día de reposo, del día sábado, donde dice la Escritura, no harás ninguna obra servil porque es estatuto permanente a través de vuestras generaciones, porque es señal entre Yahweh y ustedes. Nada hubiera cambiado. Todo hubiera seguido de la misma manera, sin ningún conflicto. Pero hoy hay mucho conflicto. Muchos dicen, es que hay un día, todos los días son para adorar a Dios. Sí, yo lo entiendo, todos los días, pero hay un día que Él escogió. Y ese día que Él escogió se llama séptimo día. Y aún déjame ser un poco más claro. Muchos dicen, bueno, es que es el día domingo. Es erróneo, porque no era ni domingo.
Porque si tú y yo seguimos tal y como eran, antes estaba establecido el primer día de la creación, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo día. Y al único día que Él le dio nombre es el día de reposo, llamado Shabbat. Eso es el día de reposo, el séptimo día. Porque si hubiera sido el domingo, hubiera sido el primer día de la semana. Y aún decir domingo, estamos también un poco errando, porque la palabra precisamente Sunday, si tú y yo traducimos la palabra Sunday, ¿qué significa? ¿Día de quién? Del sol. ¿Qué era Constantino? Constantino era llamado, era considerado, fue tanto que así se puso, que se quiso poner tanto a la imagen de Dios, de Elohim. Y él le llamaba al sol el Dios inconquistable, mi amigo el inconquistable. ¿Quién? El sol. Constantino era adorador del sol. Por eso, para que no hubiera mucho conflicto, porque cuando el pueblo judío estaba habitando dentro de ellos y él había abierto las puertas para que el pueblo judío pudiera venir a habitar, ¿qué es lo que hizo? En otras palabras, entre más gente, mayor es mi imperio. Entre más gente haya, más engrandecido es mi gobierno, es mi imperio. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió las puertas para que muchos del pueblo judío pudieran habitar ¿dónde? En esa ciudad. Pero sabes que hubo un gran conflicto, porque el pueblo judío no era un pueblo que era asimilado tan fácilmente, tanto como a las costumbres de las demás naciones, porque cuando él conquistaba un imperio o diferentes gobiernos, era muy fácil poder traer una asimilación. Eso se le llama una asimilación. ¿Qué es una asimilación? Tu Dios es mi Dios, el mío es el tuyo, tu cultura viendo siendo la mía, y formamos una sola cultura, un solo gobierno. Cuando el pueblo judío no era de esa misma manera, o el pueblo hebreo, no era tan fácil de poder asimilar. Porque el día que ellos se reunían, o tenía como culto de reunión, era precisamente ¿qué? El día domingo. Mas el pueblo judío, siendo fiel a sus convicciones y a sus principios y a lo que esta palabra establecía, ellos eran ¿qué? En el día sábado. Tanto que hubo un edicto que se levantó, que el día que se tendría que reposar de todas las obras sería el día domingo, y el día sábado sería un día de comercio. ¿Por qué tú y yo trabajamos? Es muy fácil trabajar en domingo. Muchos trabajos, sábado trabajas, domingo es un día de descanso, y es el día que todos nosotros decimos es el día para adorar a Dios. Sí, pero sabes una cosa, ¿sabes quién lo cambió? Constantino. Y cuando tú y yo estamos regresando, retornando algo a su estado original, es de volver antes lo que una vez era. Y sabes que esto es una gran verdad, amados. Porque muchas veces nosotros decimos, ay pastor, qué tan difícil es poder hablar y de compartir a la gente. ¿Cómo le vamos a enseñar los mandamientos? ¿Cómo le vamos a decir que no es sábado ni que es domingo? Para nuestra sorpresa, y aún para la mía, hay gente que lo está haciendo solo. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos de aquí de los jovencitos que estuvieron practicando para la fiesta, creo que fue Damaris, estuvieron practicando aquí afuera? Bueno, no aquí afuera, ¿verdad? ¿Qué fue el día viernes? No, jueves. Yo no sé cuántos se recuerdan que estaba una persona y que iba una persona entrando y me dice, pastor, me dice Damaris, de risa, ahí quieren hablar con él, ¿verdad? Yo creo que Damaris dijo, ay, ahí está, y se lo echamos ahí al pastor, ¿verdad? Era una señora. Y me pregunta, ¿verdad? Que qué denominación éramos. Ya le dije que éramos cristianos, me dice cristianos, pentecosteses, católicos, ¿verdad? Me dijo un montón de religiones, ¿verdad? Vamos a llamarle denominaciones. Y luego le digo, bueno, somos cristianos regresando. Dije, de una vez le dejo claro, ¿verdad? Cristianos regresando a nuestras raíces hebreas de nuestra fe. Y me dice, dije, de una vez, ¿verdad? Y me metí para acá con la pastora.
Y ya le dije, ¿verdad? Me dice, ¿qué quería? Le dije, no. Dije, pues yo le dije, ¿verdad? Digo, si Tiani ya me preguntó los días de reunión y todo. Y terminé todavía ya cuando nos íbamos a ir ahí en la parte de abajo, estaba la señora, ¿verdad? Y es del que tiene la peluquería ahí abajo, ¿verdad? Es creo que abuela. Y se acerca y me dice, ¿verdad? Me dice, me dijo mi abuela que estuvo hablando con usted. Y ya se acerca otra vez la señora. Y me empieza a platicar y me dice que ella tenía hermanos que eran ministros y todo ello. Y yo empiezo a hablar, ¿verdad? Dije, a ver con qué tanto freno pone. ¿Sabes que para mi sorpresa, me dice, ¿verdad que es verdad? Le digo, ¿qué cosa? Me dice, porque le empecé a platicar de las fiestas, de todo ello, del día de reposo. Me dice, ¿verdad que eso es? Dice, ¿sabe una cosa? Yo estoy tratando de educarme yo sola. Dice, el viernes yo no hago nada. Dice, se llega ya el viernes 5 de la tarde, ¿sabes? Dice, y trato de no hacer nada, no lavar, no planchar, no lavar nada. Dice, estoy tratando de educarme, dice, porque por más que yo hablo con gente o con las personas, me dicen que no es verdad. Y sabes que hay mucha gente queriendo guardar y hacer esto que tú y yo hacemos. Y qué privilegio, déjame decirte, tú y yo tenemos. No es con el fin de halagarnos a nosotros mismos, pero es el de llamarnos bienaventurados, que a Yahweh le ha placido poner su nombre en este lugar, y en este lugar tú y yo nos congregamos y nos reunimos. Eso es. Porque entre más empiecen los tiempos a regresarse o esté próxima la venida de nuestro Mesías, esto es algo que con más facilidad se hablará, se predicará y muchos vendrán a ello. Porque sabes una cosa, mucha gente está ya cansada tanto de lo mismo, que lo único que la gente busca es respuesta para sus necesidades, y el único que puede tener respuestas a ello es Él. Y lo he mirado, amados. He tenido la oportunidad de hablar con gente, con personas que están a cargo de ministerio, y tanto es así que está ya la situación dentro de lo evangélico, que el pueblo evangélico, el pueblo creyente me dice, hablando yo con una persona, me dice, ¿y cómo está la gente? Le digo, bien. Le digo, ¿de qué me habla? ¿Verdad? Déjame primero preguntar de qué gente. Me dice, ahí en su iglesia, dice, ¿cómo está? Le digo, bien. Me dice, pero, dice, ¿con problemas o? Le digo, no. Le digo, si de algo puedo dar gracias, y te lo digo todo en mi corazón, es que hay un pueblo sano. Me dice, y ya me empieza a contar, dice, porque la gente no quiere hacer nada, oiga. Dice, por más que uno le enseña, dice, la gente no, dice, y si quiere, pues bueno, dice, si no, pues no. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano va a llegar hasta un punto todo lo que se ha enseñado y todo lo que se ha predicado, y nunca se llegará a nada, porque hemos aprendido costumbres que no fueron dados por nuestros padres espirituales. Hemos aprendido festividades que no fueron establecidas por el pueblo de Israel, por parte de Yahweh. Y hablando de esa persona con la que yo comentaba, me dice, ¿verdad que todo eso dice aún Christmas y dice el Día del Amor y la Amistad? Y me empezó a montar un montón de fiestas. Le digo, me dice, ¿verdad que eso no es correcto? Le digo, no. Me dice, es que yo miro que eso no es lo que Dios hizo. Dice, hay fiestas que Él estableció. Le digo, sí, las 7 fiestas. Y ya le empiezo a hablar de cada una de ellas. Me dice, yo estoy tratando de educarme. Yo no sé si un día la vayamos a tener por aquí, le hice la invitación. Pero dice, estoy tratando de buscar un lugar, dice, pero no encuentro. ¿Y sabes una cosa? Qué gran privilegio tenemos. ¿Cuántos lo entendemos eso? Pero déjame decirte que todo privilegio tiene una responsabilidad. No hay privilegio sin tener a cabo una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa gran responsabilidad que tú y yo tenemos? Que somos llamados a ser un pueblo santo y un pueblo separado delante de Yahweh nuestro Elohim. Que cuando los demás nos volteen a ver, no nos mirarán a nosotros, le mirarán a Él por sobre todas las cosas. Eso es el testimonio de nuestras vidas. Guardar sus mandamientos.
Eso es lo que conlleva. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Ser hacedores de toda esta palabra que Yahweh nos ha dado. Vamos a Levítico capítulo 18. Y déjame decirte, de verdad, te estoy hablando conforme el Padre me guía. Mis apuntes, verdad, no hay quedado, pero quiero simplemente compartir lo que está en el corazón, o lo que es precisamente lo que son estas fiestas para nuestras vidas. Porque eso es, si tú y yo vemos de cierta manera, Pentecostés o Shavuot es el testimonio en nuestras vidas. Porque es la entrega de la Torah, de los 10 mandamientos guardadas y puestas en las tablas ¿de dónde? De nuestros corazones. Donde dice aún la misma palabra en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, dice: porque en aquel día, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, donde no pondré mi ley, mis mandamientos, sobre tablas de piedra, sino que los pondré en las tablas ¿de dónde? De vuestros corazones. ¿Dónde están esos mandamientos escritos? Voltea con la persona que está a tu lado, dile: en tu corazón. Donde dice la palabra que en aquel día nadie le dirá a nadie más: conoce al Señor, conoce a Yahweh, porque todos le conocerán, desde el pequeño hasta el más grande. Todos nosotros le conocemos. Y eso es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos delante del que, si conocemos sus mandamientos, ¿sabes que eso nos expone? Yo no sé si sea la palabra correcta, a que nadie nos tenga que corregir. A que nadie te tenga que decir: guarda sus mandamientos por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque sus mandamientos están escritos ¿dónde? En nuestros corazones. Donde somos tan dados a ser un pueblo que se nos tiene que decir todo, cuando nosotros mismos conocemos lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Donde dice la palabra de Yahweh, dice: ¿quién conocerá las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Cada uno de nosotros sabemos en las áreas que flaqueamos. ¿Sí o no? Cada uno sabemos dónde somos débiles. Cada uno de nosotros sabemos dónde el Padre tiene que hacer arreglos y cambios en nuestras vidas. Porque esos mandamientos están ¿dónde? Aquí. ¿Quién le dice a aquella persona que nunca ha conocido tal vez los mandamientos, pero que por instinto propio conoce que el matar es malo? Que donde hay algo que le redarguye, que aunque ser creyente tal vez, sabe que robar es malo. ¿Por qué? Porque hay algo que está escrito ¿dónde? En el corazón. Y esos son los mandamientos. ¿Qué dice Levítico capítulo 18? Versículo 4. Dice: habrás de cumplir mis leyes y guardarás mis estatutos para vivir según ellos, y vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir? ¿Cuántos de nosotros queremos tener larga vida? Amén. Yo quiero. ¿Y sabes qué es lo que dice? Por eso el hombre vivirá. Versículo 5 dice: por tanto, si guardan mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá. ¿Por qué debemos tú y yo vivir? Por esta palabra. Por eso tú y yo somos llamados a vivir por esta palabra. La palabra, ¿cuántos se recuerdan? Yo una vez, la semana pasada, te di primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4 dice: para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para ¿quién? Sino para Él. Vamos a Primera de Pedro, déjame refrescar un poco la memoria, porque ya mira que no sabemos en dónde. Primera de 4 capítulo 2 dice, versículo 1, dice: por tanto que el Mesías padeció en la carne, armaos vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne, dice, ha terminado con el pecado. ¿Qué es lo que hablábamos respecto a ello? ¿Quién quiere terminar con el pecado?
La palabra padecer, dice quien ha padecido en la carne, dice quien ha crucificado, algunas traducciones dice quien ha crucificado su carne, ha terminado también con el pecado. ¿Qué necesitamos para dar muerte al pecado en nuestras vidas? Di conmigo, sacrificar esta carne. Si yo no sacrifico esta carne, no daré muerte al pecado sobre mi vida. Para poder dar muerte al pecado sobre mi vida, ¿qué es lo que te necesito hacer? Morir y hacer sacrificar esta carne. ¿Por qué el Mesías murió sobre ese madero? Porque cargó con los pecados de ¿qué? De toda la humanidad. Por eso la palabra en Gálatas dice que ya no estamos más bajo la ley, precisamente esa ley de pecado, porque ¿quién la hizo morir? El Mesías. Dice clavando toda acta de decretos, toda maldición sobre ese madero. ¿Quién pagó el precio por nosotros? El Mesías. ¿Quién pagó por toda acta de decreto que estaba en contra de nosotros? Él. La palabra dice que maldito es aquel que no guarda todos los escritos en ese libro de la ley, de la Torah. Habría consecuencias, dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. ¿Quién merecía morir en lugar de él? Nosotros. Pero ¿quién murió por nosotros? Él. En el que dice su palabra que aún siendo nosotros pecadores, dice, Él pagó el precio por nosotros. De esa magnitud es el amor del Padre para con nosotros. Que no escatimó a su único Hijo por amor a nosotros. De esa gran magnitud, ¿quién aquí se siente amado? ¿Quién aquí alguna vez se ha sentido menospreciado? Menos amado, herido. ¿Sabes una cosa? No tienes por qué sentirlo. Porque hay alguien que te amó de tal manera que entregó su vida por amor a la tuya. Que no importa lo que te hayan hecho, cuál haya sido tu sufrimiento, la herida en tu corazón, pero déjame decirte una cosa, hay alguien que te amó de tal manera que entregó su vida por ti. Y por eso te digo, no importa quién seas, tú eres amado ante los ojos de Yahweh. Eso es una verdad. Porque Él pagó el precio ¿por quién? Por nuestros pecados. Ese es el amor del Padre para con nosotros. Y dice la palabra, dice, versículo 2, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas. Di conmigo, el tiempo que estuvimos en el mundo fue suficiente para hacer lo que el mundo le placía. Lo que hayas hecho, todo el tiempo que viviste en el mundo fue suficiente para hacer lo que el mundo le conocía. Yo viví en el mundo y déjame decirte una cosa, me harté del mundo. Conocí el mundo, anduve en el mundo, estuve en el mundo, me junté con los que andaban en el mundo y me fue suficiente para haber hecho todo lo que a la carne le placía. No tienes por qué salir a experimentar otra vez. Hay gente que estando ya dentro de los caminos, de las cosas que Yahweh tiene para su vida, tiene la necesidad de salir nuevamente a las cosas que el mundo tiene. En el mundo no hay nada bueno. Todo lo que el mundo tiene es pasajero. El mundo tiene desilusiones, tiene tantas cosas, tienes aflicciones. Pero sabes, hay cosas buenas que Yahweh tiene para tu vida. ¿Haber andado en el mundo? Ya. ¿En las discotecas? Ya. ¿En los placeres de la carne de este mundo? Ya. ¿En los apetitos mundanos de la carne? Ya fue suficiente. Dice, para que ahora el tiempo que nos queda, ¿cuánto tienes? 15, 20, 30, 40 años. No importa. Que el tiempo que te queda de aquí en adelante sea para servir a Él y para hacer su voluntad. Eso es lo que dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad ¿de quién? De Él. ¿Para qué fuimos tú y yo llamados? Para hacer la voluntad ¿de quién? De Él. Ya fue suficiente. Somos un pueblo diferente. Y como pueblo diferente somos llamados a ser guardadores, di conmigo, de esta palabra en nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar, vamos a regresar.
Me quedan unos minutos. Levítico capítulo 18, versículo 4. Dice, habrás de cumplir mis leyes y guardarás mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vamos a Salmo 106. Salmo 106, versículo 34 al 35. Dice, no destruyeron a los pueblos como Yahweh les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron, dice la palabra, sus costumbres. ¿A qué fuimos llamados tú y yo? Cuando Yahweh entregó los mandamientos, ¿cuál fue el conflicto? ¿O cuál fue el problema en medio de todo ello? Dice la palabra, destruirás por completo. Dice, no destruyeron a los pueblos como Yahweh les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron las costumbres de las naciones. ¿Cuál es el principal problema por el cual el hombre cae? El mezclarse con lo que no es de Yahweh. Hay un dicho muy mexicano que dice, dime con quién andas, ¿y qué? Y te diré quién eres. No, pastor, yo puedo ser diferente. No, dice la palabra en 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15. Y déjenme mirar nada más si es ahí, correcto. 1 de Corintios 15. Creo que es el 33. Fíjate lo que dice 1 de Corintios capítulo 15. Para quien dice que no, ¿verdad? Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no se dejen engañar. Digo conmigo, las malas compañías. ¿Cuánto estamos leyendo? ¿Sí? Porque parece que tenemos Biblias diferentes, ¿verdad? No los escuché. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te juntas, con quién andas. ¿Y qué dice la palabra? Sabes que nuestras amistades, con quién nos juntamos, nos define quiénes tú y yo somos. ¿Cuáles son nuestros apegos? Porque dice la palabra que donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Quien dice no, no es verdad, sí. Porque dice la palabra, si no voy a convertir a esas personas, tarde o temprano las acciones o las malas costumbres de esas personas terminarán por corromper mis buenos principios y mis buenas acciones. Tarde o temprano. Uno dice, no, dice la palabra, dice que con tales aún ni te juntes, si te vas un poco más drástico. ¿Por qué? Porque la palabra desea que seamos un pueblo santo. ¿Para quién? Para Él. ¿Sabes cuándo una gente empieza a cambiar? Cuando se empieza a juntar con otros que son igual a Él. Si tú quieres ser mejor en esta vida, tienes que juntarte con aquellos que son mejor que tú. ¿Quieres tener buenos principios? Tienes que juntarte con aquellas personas que tengan buenos principios. ¿Quieres tener buenos valores? Tienes que aliarte con las personas que tengan buenos valores. Porque de lo contrario es como dice la palabra, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, tarde o temprano. Y eso es lo que Yahweh no desea para nosotros. Yahweh desea que seamos un pueblo santo, di conmigo, y separado para Él. Es lo mismo, amado. Déjame darte un ejemplo. Cuando un matrimonio se casa o se une, es lo mismo que sucede. La palabra es muy clara respecto a ello.
Vamos a continuar. Levítico capítulo 20, versículo 22. Mira lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 22. Dice, guardad por tanto mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplirlos. ¿Cuántos de aquí somos del Mesías? Amén. Déjame hacer una aclaración. Si empezamos en el Mesías, tenemos que terminar en el Mesías. No empezamos en el Mesías y terminamos haciendo el Mesías a un lado. Porque esto va también conforme a los principios y los mandamientos de Yahweh para nosotros. Porque sabes que hay una línea muy delgada, muy estrecha, déjame decirlo de esta manera, que por el amor y el apego a estas raíces, a las costumbres del pueblo hebreo, a sus mandamientos, a la enseñanza, a la Torah, todo lo que es lo rico de esta palabra, muchos se empieza con tanto entusiasmo y con tanta alegría respecto a esta palabra. ¿Y dónde fuimos tú y yo salvos? En el Mesías. Pero ¿sabes qué es lo que termina sucediendo en esa línea tan delgada y tan divisoria que hay? Se termina por hacer al Mesías a un lado y renunciando a la salvación que el Mesías nos ha dado. Porque la palabra dice que no es por obras por las que tú y yo somos salvos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Elohim. ¿Qué? La salvación. ¿Qué tú y yo hicimos para recibir esta salvación que tenemos? ¿Mucho? Nada. Ni ser guapos tuvimos que hacerlo. Ni agraciados. No es por eso. No es por ser tan carismático, tan bonachón con el hermano que recibimos la salvación, no. Es por obras, no es por obras. ¿Quién nos la dio? Él. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que eres don de Elohim, para que nadie se gloríe. ¿Quién lo hizo? Él. ¿A quién le plació? Por su gracia, dice, por su gracia y su misericordia, tú y yo hemos sido salvos. Por eso nos salvó, por gracia y por misericordia. Gracia es un favor inmerecido. Por misericordia es por su amor. Pero una vez que conocemos su gran misericordia y su amor, somos llamados a guardar esta palabra. No dice la palabra que una vez que fuimos salvos ya no tenemos que hacer nada. Dice al contrario, trabajar y elaborar la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor. Hay algo que tenemos que hacer. Voltea con la persona que está a tu lado y le diré, hay algo que tenemos que hacer, y eso es guardar su palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, ser hacedores. Por eso la palabra en Levítico capítulo 20, versículo 22 dice, guardad por tanto todos mis estatutos, todas mis ordenanzas y cumplirlos, a fin de que no los vomite de la tierra, a lo cual los llevo para morar, dice la palabra, en ella. Dice, por lo tanto, dice, cumplir todos los mandamientos, guardarlos y cumplirlos, para que la tierra que los doy, la bendición, la prosperidad, la tierra que disfrutas no te vomite, dice la Escritura en otras palabras. ¿Cuántos estamos parados en una buena tierra? ¿Cuántos de aquí nos consideramos bendecidos por medio de Él? ¿Cuántos nos consideramos bienaventurados por Él? ¿Cuántos sabemos y creemos que Él tiene una buena tierra para nosotros? ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra de Levítico, lo que está diciendo? Dice, por tanto guardar mis mandamientos y cumplirlos, para que esa bendición, para que esa buena tierra que disfrutas, para que esa provisión buena que tienes sobre tu vida, no te vomite, dice la Escritura. ¿Queremos seguir siendo un pueblo bienaventurado? ¿Gozar de esa buena tierra que Yahweh tiene para nosotros? De la provisión que Él nos ha dado, de tener lo suficiente, lo necesario en nuestras vidas. Hay una instrucción aquí en medio de ello. No te corrompas, ni hagas las costumbres de las naciones,
para que esa buena tierra que Yahweh te ha dado, te vomite en medio de ti. En otras palabras, esa bendición, esa prosperidad, ese algo que nos llega de bendición de Él, no se acabe. La palabra es muy seria, amados, en lo que enseña para nosotros. Dice guardarlos y cumplirlos. Dice la palabra en Salmo capítulo 112, dice que aun aunque vengan las malas noticias en contra de nosotros, dice que no tendríamos temor de las malas noticias. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está firme y guardado ¿en quién? En Yahweh. ¿Quién aquí lo cree? Amén. Vamos a ponernos de pie. Sabes que guardar sus mandamientos nos aseguran estar en esa buena tierra, guardar su palabra y no aprender las costumbres de las demás naciones. Todo lo que es el mundo tiene muchas cosas que nos pueden alejar y apartar del plan y del propósito de Yahweh. Y más lo que la Escritura dice, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y las buenas acciones. Sabes que yo me tuve que recordar cuando yo empecé a conocerle a Él. Muchas veces tenemos que hacer sacrificios. La palabra en primera de Pedro dice que armaos con el mismo propósito, con el mismo Primera de Pedro 4, lo que leíamos, dice que nos armemos con el mismo valor, que así como el Mesías padeció en la carne, también lo hagamos nosotros. Sabes que nosotros también vamos a tener que hacer sacrificios. Así como el Mesías hizo sacrificios, o hizo un sacrificio de la misma manera, tú y yo tenemos que hacer sacrificio en nuestras vidas. Y sabes que ese sacrificio muchas veces va a implicar el tener que renunciar a las malas amistades que en lugar de ayudarnos, nos van a desviar con el rumbo y los caminos de las naciones, donde dijo Yahweh, no aprenderían las costumbres desde las demás naciones. Sabes que yo me recuerdo mucho que yo tuve que abandonar amistades. Muchas veces, cuando tú y yo queremos tener ese compromiso con Él, y de permanecer firmes en Él, esos sacrificios muchas veces dependerán de tener que renunciar a amistades en nuestras vidas. Por más que nos duela, a veces en el alma, y renunciar a ellos, hay veces que vamos a tener que hacerlo. ¿Y sabes por qué? Por amor a Él. Por amor a Él y a su palabra y a nuestras vidas. De que podamos ser un pueblo fiel, kadosh, apartados para las cosas de Yahweh. Tal vez para ti no sean las amistades. Para muchos otros tal vez sea la música de este mundo. Tal vez para muchos de nosotros tendría que ser renunciar a la música de este mundo. Y cuando te hablo a la música de este mundo, estoy hablando todo lo que hiere y daña el alma de una persona. Muchas veces es tener que hacer ese sacrificio en nuestras vidas. Para muchos otros el sacrificio es de comprometerse aún más con las cosas de Yahweh, de ser más entregado para las cosas de Él. ¿Por qué? Porque todo eso nos habla de un sacrificio en nuestras vidas, amado. Cuando la palabra de Yahweh dice, no se unirán con las demás naciones, dirás a vuestros hijos, ni a vuestras hijas, a los hijos de las naciones. ¿Sabes que eso es un mandato tan real para nuestras vidas? De tanto poder a nosotros como padres. Porque muchas veces, y si tú lees, por el tiempo ya no lo puedo tocar, pero si tú sigues leyendo la Escritura, aún en Deuteronomio lo dice, creo que es Deuteronomio 11 o 12, dice, no darás a vuestros hijos el matrimonio, ni a vuestras hijas a los hijos de las demás naciones. Dice, porque la ira de Yahweh se encenderá en contra tuya. No dice que se encenderá en contra del hijo,
Dice, en contra tuya. ¿Quién está hablando? A los padres. Si no estás de acuerdo en alguna relación con tus hijos y tu hijo se quiere casar, y tu hija o lo que tú quieres dice, ay papá, me encontré al príncipe de mi vida, a la mujer, a la reina de mi corazón. Pero si no es del pueblo de Yahweh, no es para ti, amado. Ay, pastor, pero es de buena sociedad económica, de buen estatus económico, tiene buenos principios, buenos valores. Sí, pero si no es del pueblo de Yahweh, no es para tu hijo ni para tu hija. Porque dice la palabra de Yahweh, porque la ira de Yahweh se encenderá en contra tuya. Por más doloroso que sea. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el principio de ello? Cortejarlo, cortejarla. ¿De qué manera? Invítalo a la iglesia. Si tanto lo amas y tanta la amas, invítalo a la iglesia. Porque dentro de la iglesia te darás cuenta que el amor que ella refleja a las cosas de Yahweh es el mismo amor que tendrá tu vida. Si queremos que esa persona no sea fiel. Porque a la misma magnitud y al mismo grado que esa persona, él o ella, ame a Yahweh con toda su alma y con todo su corazón, es a la misma manera que te honrará y te respetará a ti como mujer o como marido. Eso es una verdad. Y uno dice, ¿y por qué le fue así? Porque no era del mismo. No era dentro del mismo pueblo. A veces nosotros pensamos que por ser de buena posición ya estuvo. Pero hay algo más poderoso que la riqueza, que la buena posición económica y que tantas cosas, que son los principios y los valores de esta palabra. Porque dice la palabra, no sea que aparten a tu hija o a tu hijo de mis caminos. Eso lo he mirado, amados, y con esto quiero terminar. ¿Por qué lo digo? No lo sé. Soy el primer del Padre, lo ha puesto en el corazón y lo voy a decir. Lo he mirado muchas veces, que cuando uno se une con una persona desigual y que no es el plan y el propósito de Yahweh, lo único que habrá es desilusión y muchas veces habrá amargura. Y tarde o temprano terminarán apartando a tus hijos del plan y del propósito de Yahweh, o a tu hija del plan del propósito de Yahweh. Lo he visto. Cuando uno lo hace y que uno a veces está tan empecinado, tan aferrado a una relación y dice, no importa, yo lo cambio. Yo lo voy a hacer porque lo amo. Si no lo cambiaste de novio, de novia, es muy difícil, no estoy diciendo que sea imposible, va a ser muy difícil que lo puedas hacer una vez casados. Porque de novio se tiene autoridad sobre la persona. Una vez casado, hay muchos más lazos que los unen para decir por qué lo voy a hacer. Y eso es una verdad. Y sabes que me recuerdo tanto de una persona que había en Matamoros, ya no está con nosotros. Y te digo, le fue muy mal en su relación, ya no supimos si la persona, si el marido cambió o no. Pero en el tiempo que se congregaba, veíamos tanto sufrimiento en la vida de ella. Y sin hacerte la historia muy larga, una vez le preguntamos, le digo, ¿y qué es lo que te cautivó de él? O sea, ¿cómo llegaste a esta relación? Me dice, ¿sabe una cosa? Dice, yo lo amaba. Su mamá siendo creyente. Dice, yo lo amaba. Dice, y no me importó, dice, simplemente. Ella de joven era una persona que iba a la iglesia junto con su mamá. Y la palabra no se equivoca. Trae desilusión cuando tú miras que la vida de tu hijo
se aleja del plan y de los caminos de Yahweh, del propósito que Yahweh tenía para su vida, queramos o no como padres, va a venir la desilusión a nuestros corazones. Va a venir la amargura a nuestros corazones. Por eso la palabra de Yahweh dice, no lo darás a vuestros hijos. Porque ¿para quién va a ser la aflicción? Para nosotros. Para nosotros como padres. De mirar el potencial ves que tu hijo tenía y mirar lo que no fue nada de ello. ¿Por qué? Porque una mala relación, bueno, cuando hablo de una mala relación no estoy diciendo que la vaya a ir tal vez en el matrimonio, pero estoy hablando del plan y del propósito que Yahweh tenía para con la vida de él o de ella. Sabes, para no hacerte la historia, sabes que esta persona me decía, yo lo amaba. No sabes cuántas veces vimos llorar no solamente a ella, pero a su madre que venía y decía, ay pastor, yo te digo, su esposo la golpeaba, la maltrataba, la hería a veces más que los golpes, son las malas palabras. Tumbada completamente la vida de la mujer. Y dice, pero yo sé que me junté con quien no debía. Lo bonito, amado, se termina. Lo aquello que durará para toda una vida son los principios de esta palabra guardados en nuestros corazones. Porque sabes que compartirá lo mismo que tú compartes y que tendrá el mismo amor por las cosas de Yahweh que tú tienes. Y solamente eso trae lazos de unidad de la vida de un matrimonio. Amén. Por eso, joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Ten cuidado. Déjame decirte, ten cuidado con la mujer, hasta los varones, ¿verdad? Lo siento, ustedes ya están casados. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Dile mujer, entonces dice, ya estás bien amarrado mi vida, ya ni levantes la mano. Pero eso va para los jóvenes y te lo digo con tanto amor, joven. No te unas con alguien que Yahweh no tiene para tu vida. Ora, busca del Padre y que esa persona, hombre o mujer que vayas a escoger, comparta las mismas cosas que tú compartes. Y si tanto lo amas, invítalo a la iglesia, conócelo, para que te des cuenta a qué manera esa persona te amará a ti. Porque si tiene un corazón para amar al Padre con todo su corazón, podrás estar seguro que tendrá un corazón para amarte por sobre todas las cosas. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos aprendimos algo? Amén. ¿Cuántos vamos a venir? ¿Cuántos vamos a estar mañana a la 1 de la tarde? Déjame hacer simplemente una sugerencia. Yo sé que ya va a ser a la 1 de la tarde. Lo esencial, vuelvo a repetir, es traer lácteos, frutas, todo ello. Si puedes traer flor de tu casa, alguna macetita o algo, eso representa Shavuot. Es traer flores. Si tú quieres tener alguna flor, una maceta ahí en tu mesa, bonito, un ramo de flores, ¿verdad? Tráelo. Eso representa Shavuot. ¿Qué es la entrega? Dice la palabra que cuando fueron entregados los 10 mandamientos, el monte Sinaí floreció cuando todo esto sucedió. Entonces, lo principal es los lácteos. Quien quiera el día de mañana puede traer alimentos o comida para comer. ¿Dónde? Aquí todos nosotros. Pero vuelvo a hacer el énfasis. El enfoque no es traer la comida, es el comer de los lácteos, del pan, de todo ello. Pero yo sé que por el tiempo muchos a veces ya estarán con hambre. Quien desea de esa manera puede traer alimentos para convivir, tener un rato todos nosotros comiendo de los lácteos bien rico y también probando del fruto de la tierra que Yahweh tiene para nosotros. Amén. ¿Verdad? Así es que el que quiera traer comida mañana está abierto, recordando sin olvidar nuestros lácteos y los 2 panes de nuestra casa. Amén. Vamos a orar y simplemente me dan un minuto. Ok. Vamos a orar y si ya al último, ¿verdad? Los que participan de un ministerio nada más me dan unos 2 minutos para entregarles unas indicaciones cómo estaremos haciendo el día de mañana. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, ayúdanos y enséñanos cómo ser un pueblo, Padre, apartado. Un pueblo kadosh, Padre, para ti. Padre Yahweh, perdónanos si aún en nuestras vidas
Ha faltado esa entrega, Padre, en cada uno de nosotros. Tu palabra dice que solamente, Padre, el hombre, el espíritu del hombre conoce las cosas que hay en el hombre. Ayúdanos, Padre, a poder reflexionar en nuestras vidas y en nuestros corazones y mirar, Padre, nuestra condición, cómo estamos. Que si no hemos podido, Padre, ser completamente obedientes a tu palabra, Padre, te pedimos perdón y te miramos, henos aquí, Padre. Ayúdanos a poder ser hombres y mujeres que guardan fielmente, Padre, tu palabra. Ayúdanos a cambiar en nuestros hábitos, Padre, tal vez pecaminosos, de renunciar, Padre, a ellos. Padre, renunciamos, Padre, a todas aquellas cosas, hábitos o cosas, Padre, pecaminosas, pasiones, Padre, tal vez de la carne, los deseos de la carne. Renunciamos, Padre, a ellos. Ayúdanos a poder ser un pueblo tuyo apartado y separado. Que al guardar, Padre, esta palabra y estos mandamientos en nuestras vidas, pueda verse nuestro testimonio, no solamente en nosotros, pero delante de las naciones. Que muchos, Padre, puedan anhelar y desear lo que hay en nuestras vidas. Que podamos, Padre Yahweh, aún provocar a celos de aquellos que son tu pueblo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y así, con nuestras manos levantadas para presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Padre, gracias, Padre Yahweh, que es de lo recibido, Padre, de tu mano que te damos. Recibe en esta hora nuestros diezmos, nuestras ofrendas que traemos delante de ti, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Podemos pasar a depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. La promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todo. Si podemos levantar nuestras manos a los diezmos y las ofrendas. Padre, te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Que tú las bendigas, Padre, que las hemos traído a tu alfolí, Padre, con agrado. Padre, en el nombre de Yeshua, gracias porque eres nuestro proveedor y porque sacias todo lo que está en nosotros. En el nombre de Yeshua, amén. Amén y amén. Y así, con nuestras manos levantadas, llevaré jeja Yahweh beis bereja, yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem reja, shalom, beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Estamos despedidos, nos vemos el día de mañana. No olvidemos, ¿verdad?, traer nuestra ofrenda especial y enseñemos también a nuestros hijos a hacerlo. Vayamos en paz.